Después de analizar el problema, coloqué los datos que nos decía, transformando el flujo que nos daba a BTU, que es lo que necesitamos, al igual que la longitud, convertirla de pulgadas a pies. Hice un esquema del problema para tener una mejor comprensión, y usando la fórmula que anteriormente nos habían dado en clase, integrando y separando, dejando de un lado las x, del otro lado las t, y resolviendo la integración. Se quedó en 3q sobre a, que refiere al flujo. Aquí el flujo es con respecto a la pared del yeso, indicado con una Y. La siguiente pared es con respecto a la fibra de vidrio, indicado con la F, y el siguiente con la D para representar el ladrillo. Se hace la suma de los tres flujos, dejando de un lado todas las temperaturas. Al hacer las sumas se van eliminando, dejando solamente la temperatura 4 menos la temperatura 1. Pasando las temperaturas al lado contrario, como pasan dividiendo a todo el demás término, el flujo se saca de un lado de la igualdad y se hace la ley de la tortilla, quedando BTU sobre pie cuadrado. Después se pasa a sustituir los términos por los... Después se hace la sustitución. La temperatura 4, que es 0, se le resta la primera temperatura, que son 70 grados Fahrenheit. A eso se hace la división sobre la suma de los tres flujos, que es el espesor de la primera pared sobre su constante. Se suma con las otras dos. El resultado de la operación es el flujo de calor. Para la segunda parte, lo único que hicimos fue, ya después de haber obtenido el flujo de calor, se sustituyó despejando. En el primero nos piden encontrar la temperatura entre el panel de yeso y de fibra de vidrio. Para eso despejamos la temperatura 2, mandando la temperatura 1 como estaba restando, mandándola sumando. Nada más se sustituye para obtener el resultado. En grados Kelvin da 293. De la misma manera que se hace para encontrar la temperatura de la fibra de vidrio con el ladrillo, que es despejando la temperatura 3, mandando la temperatura 1, sumando dentro de la igualdad. Para el siguiente problema ya nos habían dado la fórmula en clases pasadas y la mayoría de los datos para la sustitución. Lo único que tuve que hacer fue interpolar para encontrar la integral de colisión de la viscosidad. Ya encontrando esto, tenemos todos los datos para poder sustituir en el problema. Se sustituye en cada una de las temperaturas, como lo es 200, 300, 800, dándonos un resultado en pascales. Lo siguiente fue hacer lo mismo en el nomograma. Para eso nos da el resultado en poises, que es un resultado parecido a los pascales, solo transformamos de poises a pascales y da un resultado aproximado, más no tanto, para hacer prácticamente querer llegar al mismo, ya que por ejemplo en el de 800 Kelvin nos da un resultado 2.5 por 10 a la menos 5 pascales, y en el anterior nos había dado 2.4. Es un resultado muy aproximado a comparación de 300 Kelvin, donde nos da 9 por 10 a la menos 6, y en el anterior 9.7. Ya es mucha la diferencia.